realmente nuestro reconocimiento a las dos académicas, investigadoras, Inesis y Maritza, por su brillante exposición. Nuevamente aplauso. Aunque a veces ustedes vieron, uno aprende que hay que poner límites, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Gracias. Al final vamos a dar unos minutos para algún cierre de los oradores o alguna inquietud en especial que ustedes tengan. Bueno, tema, segundo módulo que está relacionado. Las raíces políticas del sionismo sefaradí. El caso cubano. La investigadora es Margalit Bejarano. Estamos hablando de la historia del sionismo sefaradí en América Latina, sus relaciones con el Estado de Israel. Es un tema muy poco estudiado. Durante muchos años el movimiento sionista fue liderado por partidos políticos dominados por ashkenazíes. Y así continúa esta situación en el cual hasta los años 70 del pasado siglo la Organización Sionista Mundial rechazó reconocer la etnicidad sefaradí como base de afiliación. En Israel se habla de los sefaradí y también lo que se habla mizrahim o idota midrash, como se suele decir, los judíos orientales, para esa pequeña diferenciación con los sefaradí. Se veían excluidos de las élites políticas askenazíes, mayoritariamente de izquierda, que habían fundado el Estado y centralizado el poder político hasta 1977. En ese contexto, los mizrahim fueron captados por Menachem Begin, ¿es así? Y ahí el acercamiento, el intento de integración. Bien, la ponencia, para ser sintético y rápido, propone dividir en tres partes. Una, un breve resumen de la historia del sionismo sefaradí en Cuba. Dos, la historia de voluntarios cubanos, casi todos sefaradíes, que pelearon en la guerra de la independencia de Israel. Estoy hablando de 1948, con el auspicio del Irgun, ¿sí? En aquel momento. Estoy salteando, y por supuesto las diferentes fuentes de la ponencia son materiales de archivo. Hay toda una carpeta de Primitivo Ramírez, sí, no eso lo vamos a dejar. Sí. Y le quiero agradecer a Margalit, primero un esfuerzo. Vamos a escuchar la voz de Margalit, está un poquito tomada, y preferimos intentar, en lugar de leer esto que tiene 5 horas y media, si ella habla, son 20 minutos, así que estamos en esto. Bien, Margalit es investigadora en el Instituto de Investigación de Judaísmo Contemporáneo, Abraham Arman, y fue docente en el Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos, ambos de la Universitat Ivrit de Jerusalén, la Universidad Hebrea de Jerusalén. Publicó varios trabajos sobre la historia de Cuba y así continuamente. Bien, vamos a sintetizar, vamos rápido. Y Margalit es la presidenta de la Asociación Israelí de Historia Oral y socio fundador de Amilat, que es la Asociación Israelí del Judaísmo Latinoamericano. Muchas gracias. Si no entienden, si no escuchan, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, la historia del sionismo sefaradí en América Latina y sus vínculos con las comunidades de origen es un tema poco estudiado. Durante muchos años, el movimiento sionista... No, durante muchos años, el movimiento sionista fue liderado por partidos políticos seculares dominados por los ashkenazíes, mientras que entre los sefardíes... Gracias. Mientras que entre los sefardíes el sionismo estaba entrelazado con la observancia religiosa y la esperanza mesiánica de la redención de Eretz Israel. Isaac Ben Señor, oriundo de Esmirna, que años más tarde ejerció la presidencia de la comunidad sefaradí de Buenos Aires,
escribió en 1929 mientras vivía en Cuba. ¿Qué es nuestra religión sino un hermoso himno de ferviente sionismo? ¿Qué es toda la Biblia sino un esfuerzo de nuestro gran pastor Moisés para organizar y llevar a Israel del Galut a la Tierra Santa? ¿No es esta una labor sionista? ¿Se puede creer en la Torah sin venerar al sionismo? Y nuestras oraciones, ¿qué son? Sencillamente imploraciones al Divino Señor para que nos guíe y facilite nuestra retornación. Se quedó en la bellísima frase de Ben Señor. En la historia del sionismo entre los sefaradíes de América Latina, Cuba presenta un caso especial. Primero, por el rol pionero de los sefaradíes en el desarrollo de la Unión Sionista, y segundo, por la participación en la Guerra de Independencia de Israel. Los 19 voluntarios cubanos que se alistaron al ejército israelí eran casi todos sefaradíes. El objetivo de esta ponencia es analizar las características del sionismo sefaradí cubano en el marco de las relaciones con los askenazíes de Europa del Este, destacando el impacto de la muerte de 2 jóvenes a bordo del barco Altalena sobre las tendencias políticas de los sefaradíes cubanos. Margarita, déjame decirte que no todos los días alguien tiene el honor de ser la voz tuya, de ser tu voz, de verdad. Pero hablar un poco más despacio. Bien, es que ya cogí el tono de Marisa hablando. También eso, ¿te das cuenta? Ya, más Margarita. A ver, los sefaradíes en Cuba, a diferencia de los de otros países latinoamericanos, eran un grupo homogéneo, casi todos llegaron de Turquía. Su organización comunitaria, Shevetahim, proveía todos los servicios religiosos y sociales, pero además se identificaba abiertamente con el movimiento sionista. En 1924, la comunidad sefaradí fundó la primera escuela diaria judía, Theodor Herzl, que combinaba el programa oficial cubano con asignaturas judías y estaba afiliada a la Unión Sionista. La organización sionista de los sefaradíes creció desde abajo. El rabino Shabtai Yaén, emisario de la Confederación Universelle de Juifs Sefaradim, y el doctor Ariel Ben-Zion, Shaliach de la Organización Sionista Mundial, fracasaron en su intento de moldear la infraestructura sionista local desde afuera. El Shaliach del Keren Hayesod, Akiva Ettinger, escribió en 1928 en un informe a Jerusalén, cito, un elemento sefaradí tan bueno no he encontrado en ninguno de los países, todos ellos sionistas. Mira que los cubanos son, bueno. Estoy combatiendo con los argentinos. Entre 1928 y 1934, la mayoría de los miembros del comité directivo de la Unión Sionista de Cuba eran sefaradíes, aunque el presidente era askenazí. El secretario era José Cohen, oriundo de Eretz Israel, que manejaba la correspondencia con la oficina central de Jerusalén en hebreo. Bajo la influencia de los sefaradíes, la Unión Sionista aceptó incorporar un poco de religión en el programa de estudios de Theodor Herzl, que el rabino Gershon Maya denominó Talmud Torah sionista. Me encanta. Ezra Behar, el activista más dedicado a la educación de los niños sefaradíes, escribió los fundamentos de la moral hebrea que estaban en una imagen anterior, que lo pueden haber visto, ahí está, de Ezra Behar, dedicado a la educación de los niños sefaradíes, escribió los fundamentos, libro que subraya los elementos religiosos y tradicionales en el renacimiento nacional judío. Los sefaradíes se interesaron más en las actividades culturales sionistas, incluso el estudio del hebreo, que en la recaudación de fondos. Matilde Salinas de Rodríguez escribió una obra de teatro, Sionismo y Redención, que provocó mucho entusiasmo en La Habana. Sin embargo, la oficina central de la Organización Sionista Mundial no tenía ningún interés en las manifestaciones emocionales de amor-acción de los sefaradíes cubanos y rechazó su pedido de enviar material de propaganda en español, contestando que, cito, el español no es uno de los idiomas que tenemos mucha oportunidad de usar. Se equivocaron, es el cuarto idioma extendido en el mundo, uno de los idiomas más importantes del mundo. Desde la perspectiva de Jerusalén, el deber principal de las diásporas americanas eran las campañas nacionales de recaudación.
El uso del español en las actividades sionistas alejó a los inmigrantes askenazíes que llegaban de Europa del Este. David Olinsky, oriundo de Lituania, participó en una fiesta de Hanukkah en la Unión Sionista y en su informe escribió: todo el programa era en español. No encontré nada interesante, ningún contenido de Hanukkah. Sin embargo, encontré algunos jóvenes de mi edad, oriundos de Lituania y Polonia, entre ellos miembros de Maccabi, de Hashomer Hatzair o no, afiliados a ningún movimiento sionista. Les dije, compañeros, ¿saben qué? Organicemos la Unión Sionista, organicemos. La Unión Sionista ya existe, podemos fundar un movimiento juvenil. La incorporación de jóvenes dirigentes, ¿ya, Margarita? ¿Hay que empezar? Ahí, está bien. De jóvenes dirigentes egresados de los movimientos sionistas en Europa al movimiento sionista de Cuba, fortaleció la Unión Sionista, pero debilitó la participación de los sefaradíes en el marco común. Mientras que los askenazíes fundaron el Jehalutz y el Hashomer Hatzair, los jóvenes sefaradíes se organizaron aparte en el marco de Maccabi. El aumento de la población askenazí provocó un proceso de abandono gradual de los sefaradíes de la dirigencia comunitaria en las ciudades del interior, así como su alejamiento de la Unión Sionista. No se trata de una lucha por la hegemonía, sino de un paulatino retiro de los sefaradíes que se encerraron en su comunidad. Un askenazí de Santa Clara describe este proceso desde su perspectiva. Cuando los judíos de Europa Oriental comenzaron a aceptarse en Santa Clara, encontraron allí un considerable número de judíos sefaradíes. El centro actual lo fundaron nuestros turcos, nombre que damos aquí a los sefaradíes, pero gradualmente los judíos de Europa del Este los desplazaron del gobierno. No lo hicieron por la fuerza, sino que las cosas se produjeron en forma natural, pues es bien sabido que nuestros judíos son más diestros y conocen mejor el quehacer en el mundo. Modesto. Durante la Segunda Guerra Mundial, las actividades de la Unión Sionista se incrementaron mucho y las contribuciones de los judíos a las campañas del Keren Hayesot y el Keren Kayemet frente a las noticias horrorosas que llegaron de Europa aumentaron considerablemente. Sin embargo, la participación sefaradí fue limitada y pasiva, mientras que entre los askenazíes la experiencia fundamental que formó su identidad judía e influyó en sus tendencias políticas hacia el sionismo es la Shoah. El evento formativo de la identidad nacional judía entre los sefaradíes está vinculado a la fundación del Estado de Israel. Los sefardíes cubanos, que estaban marginados del liderazgo de la Unión Sionista, fundaron en 1948 el Consejo Pro-Israel en el marco de la comunidad Shevet Ahim. En una carta al ministro de Relaciones Exteriores del nuevo Estado, los dirigentes manifiestan su plena identificación con nuestra patria, aunque critican las estrechas fronteras otorgadas a Israel por la ONU. Los hebreos, que desgraciadamente nos encontramos en tierras muy lejanas de nuestro suelo patrio y por ende nos vemos privados de ofrendar nuestras vidas y dar nuestra sangre en defensa de la patria, no podemos cruzarnos los brazos mientras miles de nuestros hermanos, hombres y mujeres y niños luchan desesperadamente contra enemigos cuyas fuerzas son más numerosas que las nuestras, defendiendo el pedazo de tierra, por cierto, muy reducido según la partición. Como veremos, algunos jóvenes sefaradíes estaban dispuestos a arriesgar sus vidas en el campo de batalla entre Israel y los países árabes. Durante la Segunda Guerra Mundial, llegaron a Cuba, ¿ya? ¿Pasamos? Alrededor de 700 refugiados de Bélgica. La mayoría habían nacido en Polonia y emigraron a Amberes, donde trabajaron en la industria de diamantes. Muchos de ellos eran sionistas activos e impulsaron el desarrollo de la Unión Sionista de Cuba, que apoyaba a la corriente principal de la población judía en Eretz Israel, encabezada por Ben Gurión. Existía también una pequeña organización de Betar que representaba al Partido Revisionista. El propagandista principal de Betar era Primitivo Ramírez, un periodista cubano de color, proveniente de una familia intelectual que se había convertido al judaísmo. Durante la Shoah se destacó como uno de los más decididos luchadores contra el antisemitismo y luego siguió como locutor del programa radial de Betar, defendiendo los dos movimientos clandestinos, el Irgun Etzel y el Lehi. Nachman Solovievich, un refugiado de Bélgica y exdirigente de Betar en Polonia,
proveía a Primitivo Ramírez el material de propaganda que recibía de Eretz Israel, escondido entre las páginas del Palestine Post. Como uno de los dueños de un taller de corte de diamantes, Solovievich empleaba a algunos jóvenes sefaradíes a los cuales inculcaba su ideología política. El doctor Alberto Forma, que estudiaba medicina junto con Daniel Levy, escribió en su libro sobre Alta Lena: era una época en que estudiábamos de noche para poder trabajar de día. De los 3 dueños del taller, hicimos una buena relación con el señor Nachman Solovievich. Este señor se había salvado sorteando él y su familia la barbarie del Holocausto en Europa. Y sus ideas eran afines con el Betar, movimiento revisionista, motivo por el cual simpatizaba con el movimiento del Irgun Tzvai Leumi. Los dirigentes de Betar eran todos askenazíes, pero cuando empezaron a buscar voluntarios para mandarlos a pelear en el ejército israelí, encontraron el mayor apoyo entre los sefaradíes. En una entrevista, Solovievich dijo: trabajé mucho con los sefaradíes y estoy muy orgulloso del hecho que en 1948, durante la Guerra de Liberación, 30 voluntarios salieron de Cuba, de los cuales 27 eran de ese origen. Dice Marguerite que de hecho fueron 19. Los 2 muchachos que fallecieron en el Alta Lena habían trabajado en mi taller de diamantes. Yo estaba fascinado por el sionismo de los sefaradíes porque sentía su pionerismo a favor del ideal. Algunos de los entrevistados sefaradíes admitieron que no entendían bien las diferencias entre las ideologías políticas en Israel. Jacobo Forma dijo: un grupo de sefaradíes nos reunimos con algunos askenazíes también y decidimos viajar a Israel. Ese grupo que decidió ir a Israel a pelear no tenía realmente una inclinación profunda hacia el Irgun o hacia el Hashomer Hatzair. Nosotros queríamos ir a pelear con el primero de ambos grupos que sufragara los gastos. El entrenamiento militar de los voluntarios se hacía escondido, por miedo a las autoridades cubanas. Los instructores eran Carlos Gabrilevich y su hermano, graduado de una escuela militar en los Estados Unidos. En el primer grupo viajaron 7 muchachos. En Marsella embarcaron en el Alta Lena, que tenía, además de 800 voluntarios, grandes cantidades de armamentos y munición para el Etzel. El Irgun, que estaba integrado al nuevo ejército israelí, quiso mantener una parte de las municiones en su posesión. Ben Gurión exigió la entrega total de los armamentos para asegurar la soberanía del nuevo Estado y la unidad de su ejército. El Irgun rechazó la demanda, el barco fue bombardeado y hundido frente al puerto de Tel Aviv el 20 de junio del 48. Entre las víctimas estaban Daniel Levy y David Mitrani, 2 judíos cubanos. Los 5 voluntarios que quedaron del primer grupo participaron en el combate para la liberación de Israel. Poco después llegó el segundo grupo con 12 voluntarios cubanos, encabezados por Primitivo Ramírez. Sin embargo, la trágica muerte de Daniel Levy y David Mitrani, con balas disparadas por sus propios hermanos, dejó una profunda huella en la comunidad sefaradí cubana. Nissim Cohen, un shaliach que llegó a Cuba en diciembre del 48, se dio cuenta que la muerte de los 2 cubanos a bordo del Alta Elena influyó en las reservas de la actitud de la comunidad sefaradí hacia el gobierno de Ben Gurión. En 1950, Menachem Begin vino a visitar Cuba en su rol de miembro de Knesset. Según Jacobo Forma, la Asociación Patriótica Hebrea de Cuba, fundada por los combatientes, hizo todas las gestiones para que Menachem Begin viniera a La Habana y entregara las condecoraciones a las madres de los muchachos caídos en el Alta Lena. Perdón. Begin fue recibido por el Betar y los sefaradíes con entusiasmo y admiración. La Unión Sionista no participó en los festejos en su honor, pero Hadar, el vocero de Betar, lo describió como el libertador de Israel y le atribuyó la victoria en la guerra de independencia. Según entrevistas hechas en Miami, los sefaradíes no se asociaron al Betar, pero simpatizaban con su línea política y admiraban a Begin. La correspondencia de Betar con Cuba en el archivo Jabotinsky menciona la colaboración con la Organización de Excombatientes de la Liberación de Israel y la militancia de Primitivo Ramírez, pero queda claro que los dirigentes de Betar eran todos askenazíes. Un informe sobre la ceremonia en memoria del hundimiento del Alta Lena en octubre de 1959 demuestra el lugar del sacrificio de los 2 jóvenes sefaradíes en la narrativa histórica de los revisionistas. Una cita:
Fueron Daniel y David el ejemplo de lo que debe ser en la actualidad el joven hebreo, combativo y luchador por sus ideales patrióticos. Dejaron aquí en Cuba a sus padres, familiares, estudios, para ir a pelear al lado de sus hermanos del glorioso ejército libertador, el Irgun Tzvai Leumi. Poco después de la revolución castrista, la mayoría de los judíos cubanos salieron al exilio y el Betar dejó de existir. La Sephardic Congregation of Florida, heredera del Shevet Ahim, siguió manteniendo la memoria de Daniel y David. En 1977, los sefaradíes cubanos en Miami recibieron con gran entusiasmo la nominación de Begin como primer ministro y fortalecieron sus contactos con el partido Likud en Israel. Las conclusiones. El estudio de Uri Cohen y Nissim León sobre la participación de los Mizrahim en el partido Herut demuestra que hasta 1965 el liderazgo del partido encabezado por Begin estaba en manos de los comandantes de los movimientos clandestinos Etzel y Lehi. Y la historia del barco Altalena sirvió para deslegitimizar el gobierno de Ben Gurión. Los Mizrahim que se adhirieron al Irgun y luego al partido Herut eran mayormente obreros no profesionales que pertenecían a las clases bajas de la sociedad israelí. Entre los procesos que llevaron al crecimiento de Herut, desde un pequeño partido de oposición hasta un partido de gobierno, el estudio describe el alistamiento de los Mizrahim y del discurso de su discriminación. En el contexto de la brecha socioeconómica entre los grupos étnicos, que es un tema central en el discurso político actual en Israel, el caso cubano demuestra que las raíces políticas de las relaciones entre los sefaradíes y el partido revisionista son muy profundas. Terminamos.